El PhD, doctor Francisco José Palomeque, analista político, nos acompaña en un café con JJ. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Buenos días. Licenciado, ¿cómo está? Gracias. Muy buenos Muy días. amable. Buen inicio de Muchas gracias. semana también a todos sus radioescuchas y la gente que lo ve por redes. Gracias. Doctor Palomeque, algunos comentarios respecto de temas que pueden o no ser tabú y por eso le consultamos a ustedes. ¿Qué tan cierto es que hubo un importante peso del voto de las personas, los adultos mayores, de las personas de la tercera edad en esta elección? ¿Han podido revisar estadísticamente si en efecto en esta segunda vuelta hubo mayor presencia de adultos mayores en las urnas? Bueno, realmente aquí hubo, como usted dijo al principio, un tema tabú y una estrategia que no la vieron, la oposición no la vio. Y tenemos que remontarnos al año en el que el presidente Noboa fue elegido presidente, cuando fue el recambio con Guillermo Lasso. En ese momento, en el 2023, eh, los adultos mayores, los mayores de 65 años que estaban empadronados, eran 1.804.000 y votaron ya en ese momento, en esa elección del 2023, votaron alrededor del 60%, es decir, 1.035.000 votos. La pregunta que yo hago es, de esos 65%, de esos 60%, de ese 1.035.000, ¿quién los tomó en cuenta en esta campaña que acaba de terminar, que terminó? Nadie. Se concentraron en el tema del voto indígena, del voto ISA, del voto, una cantidad de situaciones los asesores políticos de la oposición no pudieron vislumbrar, ni siquiera analizar, porque se analiza el voto anterior con el voto actual y no analizaron eso. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Muy silenciosamente trabajó mensajes para esa edad. Ahora, pues, que ya se acabó el partido, esto es como cuando uno ve el partido y dice el gol de Messi tenía que haber ido por la derecha y no por la izquierda. O sea, ahora, claro, todos decimos que fueron los adultos mayores, pero esta estrategia fue planteada desde el principio. Por eso los mensajes fueron mensajes en los cuales se anexaba un futuro como el de Venezuela, una desdolarización y una cantidad de cosas que impactó en el voto de mayores de 65 años. Es decir, ese, ese 60%, ese 1.035.000, habrá que analizar en el Consejo Nacional Electoral si aumentó el 60 o se quedó, pero se trabajó ese voto y nunca se dieron cuenta. Ujú. Ahora, ¿y esto pasa también con los jóvenes en la segunda vuelta? ¿El mismo fenómeno? Bueno, con los jóvenes votaron, estaban empadronados para votar 500.000 de jóvenes entre 16 y 18 años. Entonces, ese 500.000 de votos que todavía no está identificado cuántos votaron y no votaron, y es importante para futuras elecciones que puedan analizar ese tema, yo diría que el voto del joven de 16 y 18 años también fue a Noboa. ¿Por qué? Porque el mensaje era para ellos. Tal vez nosotros esperamos un mensaje a veces un poco más académico. Hubieron dos vertientes de mensaje. El primer mensaje fue el mensaje de terror de qué pasaría si llegábamos a ser Venezuela, que obviamente ahí hay que hacer un largo análisis, pero solamente con pinzas cojo. Lo último que hizo Luisa González fue como para no ganar las elecciones. O sea, el tema de los gestores de paz, que son obviamente las personas que salen en moto a cuidar la paz en Ujú. Venezuela. O sea, todo eso fue utilizado, uno, para asegurar el voto de mayores de 65 años y los mensajes cortos, sencillos, esos votos que nosotros que somos ya del 70, del 60, no entendemos cómo se puede mantener un voto con mensajes cortos, pues ese mensaje también fue para ellos. Yo Claro. creería, yo no tengo Ujú. todavía el análisis de los votos el 500.000 de votos de 16, 18 años, pero estoy inclinado a pensar que ese voto en su mayoría se lo llevó el presidente Noboa. Ya. Ahora, ¿cómo explicar, ahora que estamos revisando esto de
de la posible presencia más importante en números de adultos mayores y de los jóvenes que se inclinaron por Noboa. ¿Cómo explicar en todo caso, o eso explica quizá esa diferencia que estuvo lejos de lo que habían calculado los exit polls y los encuestadores? Porque finalmente fue 1 millón de votos, no fue ni 1% ni 2%. Yo creo que la lectura desde el principio fue equivocada, tanto de los estrategas Ujú. de los estrategas de la candidata que perdió, frente también a los exit poll que se comenzaron a hacer. Usted sabe que cuando uno hace un exit poll o hace una encuesta, sea esta cualitativa o cuantitativa, uno dirige las preguntas y uno escoge los públicos. Y ahí Ujú. se va dando la respuesta. Si yo pregunto en Guayaquil, un ejemplo nomás, licenciado, si yo pregunto en Guayaquil, ¿lo conoce a Jimmy Jairala? Obviamente el nivel de conocimiento va a ser gigantesco. Pero de pronto, si yo pregunto en Colombia o en Medellín o en un puerto, ¿conoce a Jimmy Jairala? Obviamente el porcentaje va a ser menor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las preguntas siempre fueron dirigidas por una estrategia mal tomada. Es decir, se concentraron en el voto indígena y hacia allá fueron. Se concentraron en los sectores indígenas y hacia allá fueron. A pesar de que yo siempre tuve dudas de esa famosa fortaleza del voto indígena, porque acordémonos que en toda la Sierra Centro, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Chimborazo, el que ganaba era Daniel Noboa, siempre tenía el porcentaje más elevado. Entonces, ¿de dónde salían los votos que supuestamente apoyaban a Isa? ¿Qué quiero decir con esto? Que al concentrarse solamente en ese dilema, que era el dilema indígena, o sea, olvidaron a los adultos mayores de 65 años, sí le dieron cierta prioridad a los jóvenes, pero los adultos mayores de 65 años fueron olvidados y como fueron olvidados, el mensaje también no fue para ellos. Se Entonces, diluyó, claro. eh, acordémonos que la gente está votando ahorita por factores de polarización, votó por factores de polarización política. O sea, hay ¿Y una qué memoria pasó? histórica también que estuvo ahí Ujú. presente. ¿Qué pasó Y con el obviamente, voto, doctor? Perdón la interrupción. ¿Qué pasó con el voto de Isa? Ok, no sé, pues masivamente como se esperaba al lado de la abogada Luisa González. ¿A dónde se fue, pues, el voto indígena? o sea, el voto indígena yo creo que se mantuvo en sus porcentajes porque ISA no es que tenía un tercer puesto preponderante o de miedo. Era un tercer puesto, si usted se da cuenta, el porcentaje era de tercer puesto, pero bien abajo. Y yo creo que el snuff que se creó alrededor de ISA simplemente se fue como un snuff, porque el otro, el voto que estaba en pelea realmente nunca lo vieron. Tal es el caso que hasta el día de hoy hablan del supuesto debate y perdón, del supuesto fraude y no encuentran dónde está el fraude. Porque obviamente lo que hubo fue una mala lectura política de parte de los consultores de la otra, de los analistas, consultores estadísticos de la otra campaña. O sea, ese voto se quedó ahí. Y es más, yo creo que inclusive fue tan pésima la estrategia que no solamente capturaron ese voto, sino que ese voto se diluyó y ahorita lo ha debilitado completamente a ISA en el interno. 7:44 de la mañana, doctor Palomeque, ¿cómo está? Le saluda Gustavo Espinosa. Fue crucial el peso del voto joven en las pasadas elecciones y el de las personas de la tercera edad o que vamos ya más cerca de camino hacia allá, porque recordamos muy bien lo que sucedió en la década del correísmo con respecto a la seguridad social. Por ejemplo, se eliminó el aporte del 40% del Estado al pago de pensiones jubilares. ¿Será que eso se le regresó como un boomerang en contra del correísmo? Bueno, hola Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto verlo a los tiempos. Gracias, Eh, igualmente, doctor. Sí, mire, realmente el tema de la polarización política jugó un papel muy importante y en esta polarización política, más allá de la pelea que hubo en la campaña, que era tú eres esto, yo soy aquello, tú me contestas así, yo te contesto acá, aunque se diga que no hubieron conceptos que determinaron
la elección de Daniel Noboa, yo digo que sí hubieron conceptos, tal vez no académicos, pero sí hubieron conceptos que penetraron en el votante diciéndole, esto puede pasar, este concepto puede pasar si usted vota de esta manera y esto de acá puede pasar si no lo hace. Entonces, imagínense que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, la participación se incrementó en un 27% de las elecciones pasadas. O sea, hubo un 27% más que vino a votar. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 27% más que fue a votar y que no votó la vez pasada, o sea, podemos analizarlo con detalles pequeños, pero a nivel general estaba asustado por el resultado que pueda darse. Entonces, no quiero decir con esto que la vía está llana para que se pueda hacer y deshacer lo que se quiere. Lo que quiero decir es que hay un 27% más de gente que votó y hay sembradas las esperanzas muy fuertes en el candidato presidente actual, presidente reelecto, que obviamente muestran varias cosas. Primero, el agotamiento de un modelo político que acompañaba al país durante 10 años, 12 años, 13 años, ¿ya? Pero también hay desafíos estructurales del país que va a tener que resolver Noboa, ¿no? Bien, gracias, doctor Francisco José Palomeque, analista político, por estos minutos de su tiempo, cuando son las 7:47. Un abrazo muy amable. Gracias a ustedes y un fuerte abrazo a Buen toda día. su audiencia.